más profundo con Dios. ¿Puedes decirlo? Más profundo con Dios. Repítelo una vez más. Más profundos con Dios. Se va a llamar más profundo con Dios. ¿Puedes decirlo? Más profundos con Dios. Repítelo una vez más. Más profundos con Dios. ¿Con quién vamos a ir profundo? Con Dios. ¿Con quién? Con Dios. Ahora, el primer tema que vamos a hablar de la profundidad es un tema vital y es el tema de la oración. Puedes tocar al que está a tu lado y decirle, la oración. La oración. Vamos, díselo de nuevo. La oración. Que nadie se quede sin que se lo diga. La oración. Vamos a estar hablando de un tema vital que es la oración. Pero para poder entrar y sentar las bases acerca de la oración, quiero que usted vaya conmigo a un texto llave. ¿Qué hace una llave? Abre puertas, ¿verdad? Un texto llave significa que nos abre la puerta a entrar a un conocimiento bíblico. Y quiero que usted vaya conmigo a Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47 del 1 al 6. Los que toman nota, por favor, anótenlo. Ezequiel 47, versículo 1 al 6. Y dice así la escritura, conmigo, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me hizo pasar, vamos, por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me hizo pasar, vamos, repítelo. Me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Porque Ezequiel no me está hablando de oración. Y esta es la verdad. Cuando tú analizas el contexto de Ezequiel desde el capítulo 45 hasta el capítulo 47, te das cuenta e interactúas directamente con un hombre llamado Ezequiel, que era sacerdote, que había perdido a su esposa y que había sido escogido por Dios para tener una visión sobrenatural. Repite conmigo, visión sobrenatural de lo eterno, que serviría para marcar lo terrenal y dirigirlo hacia lo eterno. Las visiones que Dios te da te están enfocando en Él para que camines sobre la tierra en pos de lo eterno. Y esto es bien importante porque más profundo con Dios inicia siempre desde un espacio de comodidad. Puedes mirar que está a tu lado y decirle, ¿comodidad? Todo inicio con Dios de avivamiento va a empezar en tu comodidad. ¿Cómo, pastor? Pero eso contradice lo que siempre hemos oído, de que no puede haber avivamiento donde hay comodidad. El problema es que el empiezo del avivamiento no parte de sacarte, de ponerte en acción. Parte del Espíritu Santo que comienza a convencerte, comienza a hablar a tu corazón y te dice, sal de tu comodidad. ¿Puedes decírselo a alguien al lado? Sal de tu comodidad. Sal de ahí y ve profundo con Dios. Ezequiel está teniendo una visión en donde Dios lo lleva a la eternidad y le comienza a mostrar el templo. Repite conmigo, el templo. Lo lleva al lugar santísimo. Si usted quiere saber cómo es el lugar santísimo de los cielos, lee Ezequiel. Ahí comienza a darte toda una descripción. Después lo lleva a las puertas. Después lo lleva al lugar amplio, al atrio interior. Luego del atrio interior lo lleva al atrio exterior. Y por último, lo saca del templo. Di conmigo, lo saca del templo. Dios fue desde lo espiritual hacia lo terrenal. ¿Estás entendiendo?
Tal vez te lo voy a volver a repetir porque tal vez no me entendiste. Dios sacó a Ezequiel de lo terrenal, lo llevó a lo celestial y de lo celestial lo sacó hacia lo terrenal. Dios te rescató a ti para que seas un ser espiritual que esté comprometido en hacer a otros espirituales. Porque tus hermanos, los que hoy están ciegos por causa del pecado, son seres espirituales que actualmente están muertos en sus delitos y pecados y tienen una deuda con Dios que solamente se puede pagar cuando depositas tu fe en Jesús. Pero ellos no van a creer si dos agentes no interactúan en unidad y en coinonía de vibración. Si el Espíritu Santo no opera y tú no estás hablando, no pueden creer. Ezequiel, Dios lo saca del templo y lo lleva al exterior. Y cuando lo saca del templo y lo pone en el exterior, le muestra aguas. ¿Cuántos de ustedes estaban en un manantial? ¿Usted ha estado en un manantial alguna vez? Yo no he estado en un manantial nunca. Pero he visto los manantiales que hay en Ciudad de La Habana. ¿Cuántos han visto los manantiales de Ciudad de La Habana? ¿Tú nunca has visto un manantial de Ciudad de La Habana? Te invito a 10 de octubre a Buenavista los días de... Usted va a ver cómo brota de las aceras. Un manantial artificial creado por la mano del hombre. O mejor dicho, descuidado por la mano del hombre. Hay una gran verdad. Y dice que este manantial empezaba con unas características. Salía por debajo de la puerta. Escúchame para acá esto que te voy a decir. El río de Dios inicia en su trono. ¿Cuántos lo saben? Amén. Si usted no lo sabe, lea Apocalipsis. Porque la Biblia dice que de su trono sale un río que baña la tierra. Y cuando sale el agua del manantial, empieza grande. Cuando un manantial nace, hay una gran fuente. Hay un rompimiento, hay una catarata, hay un espacio anchísimo por donde van los barcos. Es algo pobre, algo constante, limpio, que va drenando, que va aplanando, que va limpiando. ¿Estás entendiendo o todavía no has entendido? En el espíritu tuyo ha sido puesta una llave que ha sido abierta por medio del Espíritu Santo, que te dijo, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Pero no es el río tuyo, es el río del Espíritu que fluye a través de ti. Y cuando Ezequiel comienza a ver esta revelación, Dios le dice, mira, ve que sale por la puerta, te da toda una descripción de la puerta, que si el norte, que si el sur, que si el oriente, para que tú te ubiques de que lo está parando sobre la tierra. Porque muchas veces queremos vivir nuestra vida pensando en los cielos, ignorando la realidad de la tierra. Pero la mayoría de las veces vivimos tan conscientes de la tierra que ignoramos el cielo. Y ese río que fluye, que sale por debajo de la puerta, es oración. ¿Por qué es oración? Porque en el libro de Apocalipsis, Juan dice, y el que beba de esta agua se saciará. Confirmando lo que dijo Jesús en el libro de Juan a la samaritana. Tú a la verdad no sabes quién está delante de ti. Pero si tú supieras quién soy, tú me pedirías que te diera de beber. Y te daría un agua que te saciaría para siempre, que brotaría para la vida eterna. ¡Ja! Tú estás loco. Tú no tienes ni un cubo para darme agua y estás diciendo, ¿de dónde sacarás el agua? Hay una gran verdad. Cuando tú te desconectas de lo eterno y te comienzas a fijar nada más que en lo natural, pierdes la masa corporal que tienes en el espíritu. Es como una persona. Aquí hay enfermeros, hay médicos, bueno, aquí ya sí hay médicos, sí. Hay algo que sucede, yo no lo sé explicar ese proceso cómo sucederá dentro de la medicina, de la, ¿cómo se llama? Morfología, ¿no? El morfo, ¿no? Que es algo simple. Tú puedes dejar de comer y vas a bajar de peso. Tú dejas de tomar la agua y vas a bajar de peso y te vas a morir. Una persona que muere en el desierto tiende a secarse primero, se pone muy flaco y luego muere. Bueno, el 70% de nuestro cuerpo es agua, sí, ok. Pero cuando tú dejas de beber el líquido vital,
Te deshidratas y mueres. Y todo tu cuerpo se comienza a consumir tratando de sacar el líquido que quede para sustentar tu vida. Cuando tú te desconectas del Espíritu de Dios, tú te desconectas de la oración, tú dejas de beber de esa fuente de aguas que emana para vida eterna, tú te secas y no puedes ver. Aún teniendo el manantial delante de ti no puedes beber porque no tienes fuerzas. Por eso es que Dios le envía junto con Ezequiel a otra persona, un varón. No te dice si fue un ángel, no te dice nada, te dice un varón que midió. Y la palabra de medida, en este caso, está usando lo cúbico, no lo cuadrado, porque no está midiendo área, está midiendo volumen. Y dice que midió 1000 codos. Y el agua, cuando tenía 1000 codos por primera vez, ¿a dónde le llegaba? Cuando tú te pasas un riachuelo, ay sí, yo sí he estado en un manantial, estuve allá en Bayamo, en la Martí. Cuando yo pasaba por el espesar del río, yo cruzaba nomás por las piedrecitas para no mojarme. Porque si yo hubiese entrado, me hubiese mojado hasta los tobillos. Este varón después volvió a medir y le dijo a Ezequiel, mira ahora, ¿por dónde te llega el agua? Y dice que le llegaba por las rodillas. 1000 más y le llegó hasta los lomos, hasta los hombros. 1000 más y le dijo a Ezequiel, ya no puedo, tengo que nadar. Tengo que nadar para poderlo cruzar. Toda la visión de Ezequiel está hablando de la referencia, de lo que significa el río de Dios para nosotros. Cuando tú miras la epícora, creo que se llama así, del capítulo, dice, las aguas salutíferas, las aguas que dan salud, aguas saludables, lo que se conoce también como los manantiales medicinales. Un agua que producía la sanidad. Pero ¿qué tiene que ver esto con la oración? Es que tengo que empezar contigo para que entiendas que cuando tú vives bebiendo de este manantial, se sanan tus heridas, se sanan tus dolencias. Cuando tú entras en la presencia de Dios, el alma más cansada y afligida haya descanso, restauración, nuevas fuerzas. Tú puedes estar pasando por frustración. Tú puedes ver la nación de Cuba y ver que las tinieblas están cubriendo la tierra y decir, no hay esperanza. Pero cuando tú entras a este libro, cuando tú entras con este libro a tu lugar secreto, hay una luz que no viene de la una que te quite la corriente, que se abre. Y es la luz que da vida a los hombres, que se llama Jesucristo, que te despierta y te anuncia y te lleva a entender y a comprender la necesidad que tú y yo tenemos de Él. Pastor, pero si quieren ganar las almas, ¿por qué no hablan de evangelismo? Porque en la agenda humana hay más actividad que calidad de profundidad con Dios. Pero en la agenda de Dios es preferible primero que tú tengas calidad en tu espíritu para que cuando tú salgas no tengas ni que hablar. La gente diga, hay algo diferente en ti. Entra una cliente los otros días a la tienda. Mi esposa no le dijo ni que era pastora ni nada, pero bueno, todos los hijos rebeldes le decían pastora y le dice, ¡ay, tú eres pastora! Es que hay algo diferente en ti. Se estaba arreglando las uñas. Ustedes saben que las manicures hablan mucho, ¿no lo sabían? ¿No? Siéntese a muchacha cuando dice, a dar cuenta que es manicure. Ella habla. Bueno, pero yo a la que conozco la manicure, ¿yo entiendo? Yo me he sentado en casa de Chet y sé que ella habla cuando se pone la manicure. Y aquella señora le empezó a preguntar a la pastora cosas acerca de la iglesia, acerca de esto. Y la pastora nunca le dijo que era la pastora. Cuando le dijo, bueno, ¿qué cargo te ocupas en la iglesia? Le dijo, no, yo soy la pastora de la iglesia. Por eso había algo en ti que cuando yo hablaba era diferente. ¡Qué humildad! Tú ni me dijiste que era la pastora. La gente anda por ahí sacando la credencial y el credo. ¿Sabes? Una credencial y un credo. ¿Usted sabe que una credencial y un credo? Los que no fueron católicos no saben lo que es esto.
El credo te ponía un libretico que tú tenías que recitar en misa. Creo en el Padre. Okay. Sacan la credencial y hay un cartapazo de títulos de acciones que como los muñequitos. Ministro, reverendo, obispo, exaltado, campeón de los cielos. Y al final el título más grande que tú tienes y toca el que está a tu lado y díselo es: somos hijos de Dios. Y nada se compara. Aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador tienen el título más grande del mundo. Son hijos de Dios. Tú te puedes llamar apóstol. Te pueden nombrar reverendísimo obispo de los 7 ángeles. De los 7 cielos, no los 7 ángeles, de los 7 cielos. Puedes hablar de todas las visiones y de todas las cosas. Pero dice el apóstol Pablo: todo lo que antes para mí lo tenía por ganancia, lo he dejado. Y lo tengo hoy por basura, con un solo fin: el de conocer a Cristo y que se manifieste en mí su poder. Tú puedes hablarme de muchas cosas, pero si la calidad de tu oración, no la cantidad, la calidad de tu oración no está bien, tal vez no venga una mano del cielo que escribe en la pared: Menen, Menen, la palabra es hebrea que a mí siempre me causa. Tu reino ha sido pesado y ha sido hallado injusto. Tu peso ha sido hallado falto. Si tu vida de oración y tu vida de intimidad con Dios no es más alta que la cantidad de cosas que tú haces para Dios, el día final escucharás estas palabras: aléjate de mí, hacedor de maldad, porque yo nunca te conocí. Pastor, no me entiendes. En Mateo, en ese capítulo, Mateo capítulo 12, si mal no recuerdo, Jesús está hablando y la gente cuando chocan con Jesús que iban a entrar, Jesús le dijo: no pueden entrar. Pero Señor, si en tu nombre yo echo fuera demonios. Echar fuera demonios no significa que tú seas cristiano. Pero Señor, si en tu nombre yo sano a los enfermos, eso no significa que seas cristiano. Pero Señor, en tu nombre yo hablé lenguas, yo profeticé. Sí, es verdad. Lo hiciste en mi nombre. Pero yo nunca te conocí. Nunca tuve la capacidad o la calidad para estar ahí contigo. Nunca me permitiste decirte qué hacer, cómo hacerlo. No te dirigías, tú te gobernabas solo. Por eso Ezequiel, volviendo al texto, Yahvé, lo primero que el ángel le va diciendo, le va hablando de su primera acción. Porque hay un tipo de oración que va a hablar de tu accionar. Toca al que está a tu lado y dile: de nuestro accionar. Quítate la cara. Te va a hablar de que tú puedas actuar, puedas entrar. Por eso primero le dice tus tobillos. Después le dice las rodillas. Y después le habla de los lomos. Porque hay algo que en tu humanidad tú puedes hacer acercándote a Dios y teniendo interacción y comunión con Dios. Pero hay un nivel de oración, un nivel de intimidad, un nivel de comunión con Dios que ya tú no puedes pasar. Que tienes que hacerlo a nado. Pero si el río está violento, y aquellos que saben lo que estoy hablando porque han visto un río desbordarse, o han surfeado, se han metido en una contramarea o una marea de leva en el mar para surfear o para coger olas, saben de lo que estoy hablando. Muchas veces ni aún braceando tú avanzas. Tus fuerzas no te dan y tiendes a hundirte. Y Dios quiere que te hundas. Pero no que te hundas en el lodo. Dios quiere que te hundas en la profundidad de su presencia. Ven profundo. Ven profundo. Ven profundo. La oración tiene muchísimos aspectos que usted conoce. Muchos temas, muchos predicadores, muchos eruditos, exegéticos, teólogos que han hablado de la oración y siempre va a tener campo para seguir hablando. Porque la oración no se trata de lo que fue. La oración habla de lo que es. Por eso es que te vas a encontrar a dos personas orando en un mismo lugar y uno tiene una experiencia y el otro tiene otra experiencia que se pueden parecer, pero ninguna de las dos son igual. Porque la oración es el momento, es la cita divina con Dios en donde Dios te atiende personalmente. ¿Tú quieres presentarle un problema a Dios? Ora. ¿Quieres que Dios te responda? Ora. A que ninguno de ustedes se atreva a volarse los muros de la embajada de los Estados Unidos.
para que le den la visa, ¿verdad? Pero te van a dar una deportada y de seguro que hay un morenón así parecido a Alexander, lo que más fuerte que Alexander, que te va a decir, what are you doing? Get out. Nadie se atrevería a hacer eso. Pero si tú quieres una respuesta, no de un cónsul humano, del rey del universo, tienes que entrar en su presencia. Tienes que estar ahí. Tienes que aprender a defender de él. ¿Cuántos de ustedes han ido a alguna entrevista de embajada? ¿Pueden levantar la mano? Yo nunca he ido, pronto voy a ir. No, hombre, eso es nada. Pero he tenido que esperar por directivos. Una vez tuve que esperar por el presidente Díaz-Canel. ¿Sabes por qué tu amor por él es grande? Y se que ames a tus enemigos. Tuve que esperar por él en una sala durante 25 minutos a que él terminara otra conversación que tenía. Y a mí no se me ocurrió ponerle prisa. Vamos, que hace 35 minutos tenías que haber terminado. Porque cuando tú tienes que ir delante de un poderoso, tienes que esperar a que él te atienda. Entonces, ¿por qué corres con prisa en la oración? ¿Por qué abandonas la oración porque tarda la respuesta? ¿Acaso no has leído la Escritura? Y si aún tardara la respuesta, yo esperaré, porque en la mañana vendrá. Cuando nosotros analizamos el contexto de Ezequiel, nos abrió la llave para comprender que esa agua que fluye de su río, que su espíritu nos va a saciar a nosotros, y que va a haber un nivel en donde nosotros vamos a poder entrar, pero va a haber un grado de profundidad en donde nosotros no vamos a poder entrar, sino que va a ser Dios que nos va a sustentar. Pero yo quiero enfocarte de dos tipos de oración. Una oración en el entendimiento y la oración en el espíritu. Hoy no voy a hablar de la oración en el espíritu. Voy a hablar de la oración del entendimiento o en el entendimiento. Y para esto quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 11. Son dos textos en estado comparativo. ¿Qué significa? Que lo vamos a poner como referencia. Un texto de este lado y un texto del otro. Mateo capítulo 6, en el versículo 5 al 15. Y Lucas capítulo 11, del 1 al 13. Hablan el mismo hecho. Hablan de la oración modelo del Padre Nuestro y no el católico. ¿Verdad? A que si les hago la oración del Padre Nuestro me doy cuenta que tiene influencia católica. Vamos a ir con la Biblia. En Lucas 6, ambos textos se refieren al mismo hecho, pero ambos textos reflejaron verdades diferentes. Toca que está a tu lado y dile, verdades diferentes. En Mateo capítulo 6, ¿lo tienes ahí? Ok, yo voy a poner Lucas acá, pero voy a guiarme por Mateo acá. En Lucas 11, que lo voy a tener acá, voy a leer este acá. Mateo 6 dice, cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pausa ahí. Vamos a Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid así:
Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza a darle todo esto. Y acabamos de leer. Pastor, pero es lo mismo que usted quiere decir. Cuando tú analizas Mateo 6, Jesús está hablando en el sermón de las bienaventuranzas. Mateo te lo describe como una enseñanza que está dando Jesús a todo el mundo. Pero cuando tú analizas en Lucas, esa es la petición de los discípulos al ver a su maestro con una oración totalmente diferente. Voy a explicarte para que no te pierdas en lo que te quiero decir. En Mateo nos lo reflejan como una enseñanza en donde dice: hipócritas los que oran de esta forma, tú no ores igual, no repitas vanas palabrerías, sino que enfócate porque Dios ya sabe. Pero Lucas habla de la necesidad del corazón. Y cuando tú haces un análisis histórico crítico de los textos, el texto de Lucas es un texto más fidedigno que el de Mateo, porque Lucas es un historiador y se dedicó a ir parte por parte desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte en periodos específicos. Mateo es un texto referencial, es un texto que te va hablando las cosas como sucedieron, pero no en un orden cronológico, sino en un orden ideológico y simbólico de hacer entender que Jesucristo era el Mesías esperado. Pero Lucas no. Lucas, como gentil, estaba tratando de explicarle a otros gentiles por qué Cristo era el Salvador del mundo y de qué forma se demostró. Y llega el momento ya en donde los discípulos ven a Jesús y le dicen: tú oras diferente, enséñanos a orar. ¿Cuántos de ustedes saben orar? ¿Cuántos saben que los cubanos saben orar? Están engañados por completo. Los cubanos no sabemos orar. Los gentiles no sabemos orar. Jesús lo dijo. Repiten vanas palabrerías. Y aún los hebreos estaban adaptados a la oración, pero los discípulos de Jesús se dieron cuenta que no sabían orar. Pastor, pero ¿cómo es posible si los hebreos, cuando tienen 12 años, se tienen que parar frente al maestro de escuela fariseica, el rabí, y tienen que revisitarle el Shema del Pentateuco, tienen que decirle toda la ley mesiánica, y cuando ya el rabí está convencido de que conoce los mandamientos, le dice: detente, por favor? ¿Te imaginas que te paráramos aquí y tú, para ser miembro de la iglesia de Cristo, tienes que leerme los 5 primeros libros de la Biblia de memoria, recitármelos acá? Hay unos cuantos que estarían ahora bien. ¿Cómo estoy? Gracias. Los hebreos sabían orar. Y Jesús, en Mateo, nos describe algo para decirle: no han entendido el fin de la oración. Pero en Lucas nos está enseñando cómo debe ser. Maestro, ¿nos puedes enseñar del mismo modo que Juan enseñó a sus discípulos? Jesús los miró, les dijo: aprendan a orar. Y les enseñó a orar. Cuando tu oración es inusual, generará algo diferente en medio de tus discípulos. Va a provocar que te pidan que tú les enseñes a orar. Un grupo de alcance vivo es un grupo de alcance que tiene una oración genuina y diferente todo el tiempo. Cuando yo le imponía las manos a Daniel, ustedes saben que hay un fenómeno que se llama la imitación. ¿Cierto o falso? Las personas, hay veces que algunos oran en lengua, imitan como si oraran en lengua. Y a mí me gusta comprobar que sea de verdad. Y cuando yo le puse las manos, me dediqué un minutico a escucharlo, a ver qué oraba, a ver si él podía imitar las lenguas, si estaba imitando lo que yo estaba diciendo. Aunque a mí es un poquitico difícil de seguirme, pero de todas maneras me quedé así. Y dije: es genuino. Porque él mismo, cuando estaba orando en lenguas, cuando él terminó, él dijo: yo pensé que era mi mente, pero con palabras de sabiduría, cuando yo le hablé, en palabras de conocimiento, ahí el Espíritu me habló y me dijo: no es tu mente. Y fue que pude. Cuando tú eres genuino en Dios, tu oración puede ir desde Génesis hasta Apocalipsis, regresar a los Salmos, leerlos enteros, mirar a Proverbios, llegarte a los Reyes, describir la historia de Israel entera, regresar para los jueces, decir por qué los jueces eran buenos y por qué eran malos, llegar al libro de Apocalipsis nuevamente, describirles a las iglesias, explicarles por qué tienen, ir hasta el libro de los Hechos.